relatos, historias y anécdotas. Esto nunca pasó. La primera vez, solo para ti. Hola chicos, un día más nos tienen y hoy día nos vamos a ir con un tema que la verdad ya lo hemos platicado muchas veces, fue mundial, así que ustedes lo saben, pero la pandemia nos ha vuelto a tocar la puerta, así que vamos a ir otra vez más. Y hoy estamos con... Juan Pablo Grados y... Fabián Chávez, hola, ¿qué tal? Y es un gusto tenerlos aquí. Así que vamos, así que Juan Pablo nos va a comentar un poquito más de dónde vamos a ir. Comenzamos con los comentarios. Claro, ¿no? con el caso en realidad. Ya, el caso real. En época de pandemia, ahora estamos hablando respecto a una celebridad, ¿ok? Ya, nos vienen contando de que la cantante Dua Lipa contó en entrevistas que durante la pandemia sentía que todos los días eran iguales. Comentó que perdió la noción del tiempo y que incluso llegó a olvidar qué día era, porque, o sea, generalmente los momentos en pandemia solían ser típicos, algo monótonos y como que uno, Exacto. bueno, no sabía qué más hacer, generalmente tenía que inventarse, ¿no? Todo era lo mismo, sí. levantarse Una todos diversión los días o algo, y ver claro. lo mismo y no hacer nada No más que salir. solo estar encerrado y sobrevivir literal. y bueno, entonces yo creo que no solamente a Dua Lipa, todos somos mortales, así que todos hemos pasado por eso. Y yo creo que la primera vez viviendo en cuarentena fue muy dura, la verdad, porque supuestamente iba a ser una semana, 2 meses, Después dos. 2-3 meses y Se eso hizo se medio extendió año a de la nada. medio año, luego un Fueron año. 2 años, ¿no? Desde 2020 hasta 2022, si no mal recuerdo. Fueron 2 años Claro, encerrados. 2 años y nosotros como que, su madre, Donde- qué tedioso. Yo me emocioné cuando el presidente dijo, ya, una semana ya, en una semana soy libre. Soy totalmente libre, ¿no? Ya después salgo a la calle normalmente, ¿no? Luego Claro. dijeron, ya, una semana, una semana más, dos semanas. Ya un no era mes. tan divertido. Ya no era tan O sea, divertido. lo que se esperaba era 1 o 2 semanas más o menos, pero Claro. en mi caso, como tú mismo dices, yo también me emocioné, ¿no? Porque ya estar en mi casa y no, en ese tiempo no había clases, o sea, era como tipo Vacaciones. unas mini vacaciones, se podría Todavía. decir, algo así. Y bueno, después que se iba adelantando con este tiempo, como que... Bueno, en mi caso, en mi opinión, como que la pandemia no me afectó mucho, o sea, personalmente, porque igual yo ya tenía mi círculo de amical. ¿Te chocó el COVID a ti? No. ¿No? No A te mí no me dio. dio, a mí no me dio COVID. Sí. A mí sí me dio. ¿A ti sí te dio? A mi familia, Oye, ¿cómo bueno. es eso? A mí no me dio COVID para nada. Sí, es que, pero a mí me dio el que no te daba los síntomas, en realidad solamente como que... Sintomático. Como una gripe. Ajá, sí, en realidad sí, o sea, como que sentía que se me faltaba el aire a veces, pero yo estaba chill, no me dio fiebre. Oye, pero bueno. sus familias, ¿qué tal? ¿Les afectó? Sí, ¿no? A mi, Sí, justo te iba a fue decir, a mi hermano y a su pareja les dio COVID en ese tiempo. Ah, Eso sí. habrá sido... No fue exactamente en el momento que comenzó la pandemia, Ajá. habrá sido iniciando el año 2021, si no mal recuerdo. Ok. No sé si había otra variante, creo, si no estoy mal en esos tiempos. Claro, pero era a causa de... Quizás trabajaba en algo afuera, en la calle. Sí, yo creo que igual, eso ya estaba en todos lados, pues no, hasta en el mismo aire, así que... Yo creo que estaba muy grave, chicos, así que la gente nos va a comentar también lo que pasó en la pandemia, pero esto va a ser después, así que... Pero no se vayan, porque aún tenemos más cositas que charlar y platicar con ustedes dos, porque los vamos a leer en un ratito. Pero vamos a darle con la publicidad, ustedes saben. Ponte tus audífonos o baja el volumen, porque este chisme está potente. Esto nunca pasó. Escúchalo todos los días en cualquier hora. No te lo pierdas. Tenemos algo por contarte. Olvida lo que te dije. Pero no se lo digas a nadie. No seas sapo, pues. Oye, te cuento. Hola, ¿qué tal? Ahora sí ya volvimos y vamos a volver para leerlos, escucharlos otra vez. Bueno, más que todo leerlos ya, pero nosotros vamos a fingir que los escuchamos porque nosotros sabemos que lo tenemos muy cerca. Así que, con la pregunta, nosotros le dejamos una pregunta que fue ¿cómo fue tu primera vez saliendo después de pandemia? Y ustedes nos dejaron los comentarios, así que nosotros los vamos a leer. Carlos nos dice: la primera vez que salí después de pandemia fue para escaparme a un tono así todo clandestino. Era por Pamplona, porque había restricciones para salir a todos lados. Pero la gente, pucha, perreaba con mascarilla y todo. Estuvo chévere.
Oye, Pamplona, su madre, no llegó tan lejos, bueno. mío. pero Que yo a la sé- vuelta de la esquina nomás he llegado. es que sí había restricciones para salir, pues Claro. todavía cuando aún nos liberaron. O Sí. los tonos caletas. Claro, era un tono caleta, no dice que todos estaban con mascarilla. Ajá. Sí, pues, pero aún así lo daban todo, ¿no? Sí. Bueno, Yo igual no hice eso, es que la verdad a mí no me chocó tanto porque yo sí salía cuando estaba en pandemia, pero no salía a fiestas ni así, pero yo sí salía fuera de mi casa porque no podía estar encerrada, me sentía que me faltaba el aire, me daba claro, y pánico. de igual manera, o sea, con el riesgo en cierta parte se siente un poco de la diversión. Claro. Igual se escapó, le voy a decir a tu mamá, Carlos. Sé Carlos Bandido. Bueno, vamos con el... el segundo comentario en que nos dice Camila. Mi primera salida después de pandemia fue rarísima porque ya me había olvidado de cómo socializar. Sentía que todos me miraban, pero literalmente nadie estaba pendiente a mí. Bueno, en realidad es como que un poco extraño porque sientes que como que ya pasó todo este tiempo, esos 2 años prácticamente encerrado, y ves como prácticamente estás viendo, digamos, personas nuevas, se podría decir, Personas porque nuevas. ya no has socializado durante Claro. 2 años. A lo mucho hablarás con tu papá, con tu mamá, con tu perro, ya si Y era, llegaste a la locura. claro, y era difícil socializar a través de internet, ¿no? O sea, Ah, conocer gente y así. Pues en realidad, eso es lo que se hacían más o menos en mi edad. En esos tiempos yo tenía más o menos 14, 15 años. Conocí amigos así de forma virtual, pero nada más que eso. O sea, conversábamos de vez en cuando porque yo no soy mucho como de conversar por redes sociales o como que tener amistades. Mejor en por persona. Mejor en persona es lo que a mí Claro. me gusta más en realidad. Igual ahora muchas personas también han desarrollado eso, ¿no? Que se sienten como que vistas, tienen miedo a la mirada de la gente, pero realmente nadie te está mirando, o sea, como que cada quien está en lo suyo, mañana te vas a caer, nadie lo va a recordar, así que no te preocupes, tú tranquilo, solamente es algo quizá traumas ya de la pandemia, Seguro. pero se puede, chicos, se puede cambiar. Sí, se puede. Bueno, ahora vamos con un tercer comentario. Camila nos comenta: mi momento más incómodo en pandemia fue discutir con mi familia, porque alguien se acabó el papel higiénico y nadie quería salir a comprar. Parecía el fin del mundo por un rollo de papel higiénico, o sea... En cierta parte eso sí es un poco Sí. incómodo porque uno, o sea, tiene una necesidad de puede ser eso o cualquier otra cosa y salir como que La estamos en gente- pandemia, el COVID. Igual la gente se alocaba para ir a comprar al supermercado, se llevaban lotes y lotes y lotes porque tenían miedo de ya no salir más otra vez, entonces eso sí fue un traumático para la gente, la verdad. Sí, pues en realidad tengo un familiar que, o sea, no era como que medio hipocondriaco, o sea, Ya. Ya. tenía miedo a salir a la calle, a digamos, le rozas la mano o el hombro a una persona y, ay, no me toques porque me voy a contagiar, o acá Ah, se sí. usaba el desinfectante para manos, Oye, o siempre exigía que cada lugar que salía doble mascarilla, es como que... O sea, está correcto, obviamente, pero se sentía como que un poco exagerado en cierta Exagerado, forma. sí, un Sí, poco más. poquito. Se ponía fila en todo el cuerpo. Ahora, mira, Rodolfo nos dice, ¿no? La primera vez que salí a la calle después de pandemia, salí sin mascarilla y me sentía desnudo. Wow. Hay gente que sí tuvo apego a la mascarilla, incluso llegó a tener muchas inseguridades las personas. Eso es cierto. No, y ya hasta ahorita, bueno, pero pocas Sí. personas esta vez. Actualmente pocas. Ahora la gente, bueno, ya anda sin mascarilla, ¿no? Sí, pero Sí, sí. luego de pandemia, bueno, post pandemia, más o menos, ya cuando empezamos a salir, igual había jóvenes o personas que seguían utilizando la mascarilla. Claro. Aparte de, bueno, supongo que aún siguen teniendo miedo de la enfermedad, Ajá. tal vez se sentían un poco inseguros de lo que sentían, pues, ¿no? O sea, por cómo se veían. Eso depende de cada persona, obviamente. Claro, pero vieron un caso, o sea, de tanto fue la cuarentena que la gente no salía, que no sé si es la palabra correcta que yo usé, el planeta cambió, o sea, bueno, todo el mundo cambió generalmente, Sí. los mares dicen que se hicieron más limpios, los animales como que habitaban, o sea, de la nada un día encontraron un león en Nueva York, De la un nada. tigre, yo, ¿qué? Animales que entraban a la ciudad. Sí, es que ya se sentían libres, pues en realidad ya no estábamos nosotros. Igual se sabe que nosotros ya siempre hemos corrompido a todo lo que es lo de ellos, la verdad, pero como ya no estábamos, pues ellos salían, se sentían más libres. La playa, incluso la de Chorrillos, estaba muy limpiecita, se veían los delfines cómo saltaban, porque yo los vi por reportaje, y eso sí fue muy lindo, la verdad que... Quizás sí, la gente murió, pero de una u otra forma la contaminación bajó. También, Bastante. sí, los Sí. animales
se vieron mucho mejor y menos afectados. Pero bueno, la verdad que todo regresó a la normalidad después de la pandemia, así como... Sí, pero Y bueno. ese choque que dio la pandemia, o sea, como lo digo, ¿no? Cuando nosotros nos restringimos en nuestras casas, todo cambió, el planeta, la naturaleza, la flora, fauna. También, en realidad, disculpa, nos hace que reflexionar más que nada, porque Sí, eso, tanto como de forma nos afecta de forma directa e indirectamente. Bueno, esto de la enfermedad, estar encerrados, algunas personas o familias empezaron como que a acercar o incluso hasta a distanciar, porque a veces, y he estado leyendo casos donde un matrimonio, antes de pandemia, obviamente el padre iba a trabajar, la madre se quedaba en casa cuidando a los niños, y bueno, boom, pasó lo de la pandemia y bueno, obviamente iban a estar más cercanos, pues, ¿no? Porque el padre no podía trabajar, y bueno, al final, tanto este matrimonio se conocieron más y se dieron cuenta que no son compatibles porque pasaban mucho más tiempo juntos y se conocieron mejor en realidad, o ya habían cosas que ya no iban, pues, ¿no? Claro. Como antes de pandemia no se daban ese tiempo de conocerse al 100%, como que es algo que lo dejaban pasar en realidad. Sí, es que la gente seguía en su mundo cuando no había pandemia, y cuando ya pues hubo la pandemia y estuvo el toque de queda y todo, tuvieron que aprender a estar juntos, ¿no? A convivir, la verdad. Entonces yo creo que sí, al final todos hemos aprendido eso. Yo también aprendí mucho con mi familia. Y no me costó mucho, la verdad, porque yo me llevo muy bien con mi familia, con las que vivo, así que tranqui. Pero sí veía vecinos que incluso se separaban, otros incluso se llegaron a casar porque se dieron cuenta de que funcionaban mucho mejor. Así que eso también era un lado positivo, así que sí, pues. sí, pues, pero una pregunta, ¿cómo fueron sus momentos cuando salieron, o sea, sin mascarilla? Ahora, ¿cómo fue nuestra Porque- primera vez saliendo después de...? Claro, porque generalmente no, Ah. si salía era por una necesidad y solamente a comprar o a Claro. recoger algo, que sé yo, con mascarilla, siempre, ¿no? Algún lugar. Yo no, por ejemplo, yo no salía solamente con necesidad, me van a fundar ahorita por eso. Yo no salía por necesidad, yo sí igual salía, yo sé que eso no estaba bien, pero yo no podía estar en mi casa encerrada, no me gustaba, y yo normal salía, me iba a un parque, estaba tranquila. A veces sí, como que estaba prohibido, pues, ¿no? Te llamaban la atención y todo. Pero no, me iba a otro lado y seguía caminando por ahí, tratar de despejar un rato la mente. Porque igual las calles estaban vacías y no había Mucha algo gente. mejor que estar solamente solo y ya. Bueno, en mi caso, yo de por sí cuando estaba en pandemia no salía, me la pasaba en mi casa. O sea, estaba en clases, bueno, ni siquiera entraba a mis clases en realidad, se la pasaba conversando con mis amigos en llamada. Durmiendo. Y, o sea, no como que, bueno, en esa edad tenía 13, 14, ¿no? Como no veía como que la intensidad en ese momento. O Claro. sea, yo dije, wow, como unas vacaciones de 2 años, ¿no? O sea, yo lo tomé... Fabián la Vacaciones cara. En ese tiempo yo lo tomé así, pues, gente porque... encerrada en Habían casa. vacaciones. En ese tiempo yo lo tomaba así, pues, porque no sabía la magnitud del caso. Claro. Y bueno, cuando me di cuenta que ya terminó la pandemia y iba a regresar al colegio, que ya estaba en cuarto de secundaria, si no mal recuerdo. ¿Cuántas secundarias todavía llegaste? No, Ah, yo claro. comencé pandemia cuando entré a segundo, estuve Ajá. segundo y tercero, y estuve creo que a mitades de cuarto de secundaria Todavía en virtual. virtual. Y ya como que en julio, en agosto, comencé ya la forma presencial. Comenzamos a ir con mascarillas, obviamente, Ujú. en mi colegio. Algunos, bueno, en mi caso yo no usaba mascarilla, no me gusta, me incomodaba demasiado. Obviamente me he llevado varias llamadas de atención, pero bueno, es algo que en ese tiempo no sabía como que... No sabía tanto la magnitud, pues, obviamente. Claro. Y bueno, en realidad lo sentí normal, o sea, no En me ese afectó, entonces. no me afectó como que ni bien ni para mal, lo sentí como que me quité la mascarilla, tampoco estaba acostumbrado a usarla porque como estaba en mi casa, no No lo usabas para nada. no pues, usabas incluso en me, casa. me incomodaba utilizar mascarilla. Claro, sí, Y se entiende. Ya, Bueno, simplemente eso. ahora no solamente hubo momentos así, ¿no? Como que entretenidos. Ajá. Sí, también gente que perdió familiares, Correcto. gente que se Las fue a navidades ya no las pasaban con familias. Sí, Ah. eso sí fue muy triste, ya no Navidad, pasaban navidades. reuniones, Día de las Madres, del Padre. Ujú. Todo era gris en ese entonces. Yo me acuerdo que cuando, bueno, en mi caso, en las Navidades, tenemos una casa familiar ya de 3 pisos, pero también tenemos familia en otros distritos.
Y como ya no se solían reunir, o bueno, también venir mi familia a la casa, porque el punto de encuentro era siempre el primer piso donde vivían mis abuelos. Ahí toda mi familia, somos bastantes, se solía reunir ahí. Y ahí compartíamos, éramos que 5 o 6 familias, más los primos, más los tíos. Bueno, mancho. Ya sea, Ahí vivía el COVID. Ahí vivía el COVID. Bajo el árbol había un montón de regalos incontables. Y de la nada llegó la pandemia y las navidades ya no eran así. Todo era por videollamada. O los regalos los mandábamos como encomienda. No, o un delivery o algo por el estilo. Llegaban, lo desinfectaban, ¿no? ¿Qué será? No? Sí, igual murió también muchas personas, aparte de que se separaron, algunas ya no volvieron a ver jamás a sus familiares, murieron 7 millones de personas. Bueno, y esas son las que están como registradas oficialmente, pues no, en realidad murieron muchas más. Y sí fue muy duro para todos, igual también la economía, la gente tuvo que aprender a tener nuevos trabajos, también las cosas subieron. Todo subió. Eso afectó muchísimo. Sí, muchas personas perdieron su trabajo debido a la pandemia. Y bueno, en realidad algunas sí han podido salir adelante emprendiendo o teniendo sus propios negocios, ¿no? O sea, eso nos deja que pensar de que a veces me alegra que la gente no se rinda o que encuentre la manera de salir adelante. Es algo que se admira bastante y me gusta. A pesar de los traumas que trajo la pandemia, ¿no? Como por ejemplo la ansiedad social. A mí me dio mucha ansiedad social, me costaba socializar mucho con las personas. El encierro. Sí, porque, no sé, igual la gente cuando estuvo pandemia y estaba como que muy incomunicada con personas y solamente a través del celular, la gente se volvió muy superficial. Y cuando yo las volví a ver después de mucho tiempo, Era muy diferente. Sí, era muy diferente. Todos vivían a través de apariencias, de redes y de lo que todo estaba de moda, ¿no? Y así como hoy en día también se mantiene eso. Sí, actualmente. Entonces sí, por eso creo que me costó hacer muchos amigos, porque pues la gente sí solamente se dejaba llevar por lo que veía en redes y ya no era todo tan puro como antes, pues, ¿no? Como el 2018, el día más triste. Ujú. El día más Como triste en 2018. antes los niños no tenían celulares, antes todo era más divertido. O sea, la diversión real antes de los celulares. Generalmente antes los celulares solo tenían los papás, ¿no? Los adultos. Claro. Y los niños salían a jugar, a correr, Y esto, hacer algo diferente. Sí, debido a la pandemia también. Por ejemplo, en mi caso, tenía vecinos que eran niños y salían a jugar, pues. ¿Ya? Y debido a la pandemia, bueno... Ya no, pues. Ya no podrían, pues, porque se iban a enfermar, les podía pasar algo. ¿Sabes? Yo tenía vecinos que no salían a jugar, sino salían a sus ventanas y empezaron a tocar así con ollas y con un cucharón cuando ya era la hora del toque de queda. Incluso mi hermano tenía un parlante y él ponía con su bocina un sonido que era así como de la purga. Ya. Ya. ¿En serio? No. Yo qué decía, ¿de dónde abuso. viene ese sonido? Y yo, mi mamá. Yo le digo, ¿por qué haces eso? Y yo dije, no haces eso. Es como, no sé, todos los vecinos decían, ¿de dónde viene? Porque los vecinos se asustaban, pues. Se asustaban más, era muy traumático. O bueno, subías al techo a jugar ahí a Among Us, a ver a quién se conecta. Oh, y esos Bro. juegos, Hola, vamos a siempre. jugar, ¿quién se conecta? Sí. Pero ¿qué les pareció el reencuentro? O sea, después de que todo pasó, ¿cómo se encontraron con sus familiares o con sus amistades? Mira, yo creo que fue muy emotivo también porque ya no los volví a ver después de mucho tiempo. Lo bueno que algunos de mis familiares, casi ninguno falleció, todos estuvieron muy bien y así, pero yo creo que también la pasamos bien comunicados solamente por juegos. O me También. volví adicta al Free Fire. En mi caso, el reencuentro familiar valga la redundancia, en mi familia, fue un momento un poco trágico porque en realidad muchos familiares por parte de mi mamá fallecieron. Y bueno, o sea, el reencuentro en realidad fue justamente cuando un tío había fallecido. Y bueno, en realidad no estábamos de los mejores ánimos, la verdad. Pero en mi caso fue grato volverme a encontrarme con mis primos porque son más o menos de mi edad. Y tiempo que no hablábamos. Bueno, por redes sociales conversábamos, sí. Pero no era lo mismo. en persona es como que más interactivo, se podría decir. Claro, Y más chévere. no se podría como que decir que fue la mejor situación o una buena situación en la que nos reencontramos. Pero la verdad sí se sintió como que a un poco, bueno, en realidad poco no, se sintió grato volver a ver a mi familia después de prácticamente 2 años. Y chicos, ¿y cuando estaban encerrados qué hacían? O sea, bueno, jugaban juegos, hacían otras cosas, descubrieron algo entre ustedes, no sé.
A ver, lo que hacía más que nada, o sea, sí estaba en clases virtuales, pero no entraba porque me aburría. O sea, como dije hace rato, me la pasaba con mis amigos jugando en llamada. ¿Qué jugabas? Jugábamos Among Us, jugábamos Minecraft, a veces jugábamos Fortnite. Justo en ese momento en pandemia Fortnite, me compré Lo que sea. mi Play y ¿En Play jugabas Fortnite? sí, y me la pasaba jugando más que nada porque era los únicos que nos hacían para matar el tiempo en realidad. Y las habilidades o cositas que aprendí en pandemia me di cuenta de que tengo como que cierta paciencia al cocinar. O sea, mi mamá me enseñó a cocinar. Y Ah, mira, qué chévere. ¿Aprendiste a cocinar en ¿Aprendiste a pandemia? cocinar? Sí, y más que nada, no sé, hubo un tiempo donde sí se me dio como que ganas de hacer ejercicio y me habré tomado como unos 1 o 2 meses más o menos por ahí y Ujú. ya, lo dejé. ¿Y tú, Juan Pablo? Yo, bueno, ¿Qué descubriste en ti? en mi caso, pues, bueno, entraba a las clases virtuales, paraba más con mi familia, convertíamos como que la casa o sea, teníamos juegos de mesa, teníamos ping pong, en alguna ocasión, agarramos, la sala como cancha de fútbol y bueno, demás cosas. Bueno, chicos, la verdad es que sí fue todo un poco conmovedor también, ¿no? Igual les hablamos mucho de todo. Yo quiero cerrar esto diciendo igual a todas esas personas que quizá pasan por muchas cosas psicológicas por los que pasó sobre la pandemia y todo, que nada, traten de siempre salir adelante de forma, no sé, yendo al psicólogo, yendo a un rave, no sé, tratando de despejarse porque son cosas que ya pasaron, aunque sí quedan, pero bueno. Eso es todo, chicos. Eso es todo, chicos. Adiós, nos adiós, vemos. nos vemos. en Cuídense. una próxima Chau, chau, edición. chau. Denle like Chau, para la chau. segunda parte. Nos vemos. Pobre de ti, ¿ah? Relatos, historias y anécdotas solo en Esto Nunca Pasó.